Buenos días, mi nombre es Antonella Bastardo y junto a mi grupo que está conformado por María Rojas, Rocco Tempone, Francisco Mujica, Reiner Cedeño, Ariani García, José Pinto y Pedro Ledesma conformamos el grupo número 2, correspondiente al tema sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos e importantes de nuestro organismo. Es una red de filamentos o cordones neuronales que a manera de dispositivo integran y coordinan las actividades del organismo, conduciendo impulsos nerviosos desde los receptores hasta donde existan los efectores correspondientes. El sistema nervioso tiene múltiples funciones, entre ellas las de recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como de nuestro entorno, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Esta acción se puede llevar a cabo de manera directa o en conjunto con el sistema endocrino, a través de la regulación de la liberación de factores estimulantes de la secreción de las distintas neuronas. El sistema nervioso, como podemos ver, se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encargado de emitir impulsos nerviosos y analizar datos sensoriales. Como podemos ver, el sistema nervioso se divide, el central, en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está dividido en el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Todas las partes del sistema nervioso central se encuentran protegidas por dos estructuras óseas y tres membranas. La primera estructura ósea es el cráneo, el cual protege al encéfalo, y la otra es la columna vertebral, la cual protege a la médula espinal. Las membranas son las tres meninges que protegen a todo el encéfalo y la médula espinal. La primera es la dura madre. Es la más cercana al cráneo y es la más rígida y gruesa de todas. La que le sigue es la aracnoidea. Esta se sitúa debajo de la dura madre y es menos rígida y gruesa que la anterior. Entre la aracnoidea y la siguiente membrana se encuentra el espacio subaracnoideo, por el cual pasa el líquido cefalorraquídeo. La última membrana es la pía madre. Esta es la más fina y flexible de todas, es la más cercana al encéfalo y está prácticamente pegada al cerebro. Todo el sistema nervioso central se encuentra cubierto del líquido cefalorraquídeo, el cual se encarga de amortiguar, por decirlo de alguna manera, los movimientos bruscos o golpes que puedan producirse. Como dije anteriormente, el encéfalo se compone del cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El encéfalo es el encargado de emitir impulsos nerviosos y analizar datos sensoriales. El cerebro es la masa principal. Este tiene el 2% de nuestro peso y consume el 20% de nuestro oxígeno. Es el encargado de dar sentido y una respuesta adecuada a toda la información sensorial que recibimos en nuestro entorno. El córtex o corteza cerebral está compuesta de una sustancia gris. Esta se divide en dos hemisferios cerebrales, y los cuales están unidos por el cuerpo calloso. El hemisferio derecho se encarga de lo no verbal y el hemisferio izquierdo se encarga de lo verbal. En el hemisferio derecho, los pensamientos y recuerdos se reproducen a manera de imágenes. Es como ver una película sin audio. Si el hemisferio izquierdo se llega a ver perjudicado, la persona tendría problemas para hablar y escribir. Asimismo, tendría problemas para expresarse y comprender el lenguaje. Se dice que ambos hemisferios trabajan en conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos realizan sus funciones entre sí. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos. El lóbulo frontal. Este es el que procesa el pensamiento consciente. De alguna manera, aquí es donde se resuelven los problemas. El lóbulo parietal. Este se encarga de la percepción de los estímulos relacionados con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. El lóbulo temporal. Este se encarga de la percepción y el reconocimiento de los estímulos auditivos y los relacionados con la memoria. Y el lóbulo occipital se encarga de los estímulos que se relacionan con la vista, los estímulos visuales. El cerebelo se sitúa en las fosas occipitales inferiores. Entre las funciones del cerebelo está la de coordinar y organizar respuestas motoras voluntarias, el control del equilibrio, el mantenimiento de la postura corporal, la programación de movimientos rápidos y el mantenimiento adecuado del tono muscular, entre otros. El tronco cerebral. Esta es la parte más inferior del encéfalo, siendo el camino de señales entre el cerebro y la médula espinal. Este se compone de tres partes: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, en el cual se distribuyen los 12 pares craneales, que se encargan de los movimientos oculares, la movilidad
y la sensibilidad facial, entre otros. En el tronco cerebral se encuentra la sede de funciones básicas vitales, como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, etc. Existe una red de células conocida como la formación reticular. Esta se encarga de gobernar el estado de alerta, enviando señales ascendentes hacia el córtex. Un daño cerebral en este punto podría llevarnos a un estado de coma o incluso a la muerte. Ahora, la médula espinal. La médula espinal es una larga estructura cilíndrica, ligeramente aplanada en sentido anteroposterior. Esta está localizada en el conducto vertebral y es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el resto del cuerpo, mediante dos funciones básicas, la aferente y la eferente. Los 31 pares de nervios raquídeos se dividen en 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y un nervio coxígeo. Estos nervios pueden ser mixtos, pueden ser sensitivos y motores. Ahora, el sistema nervioso periférico. Como dije anteriormente, o como pueden ver, el sistema nervioso periférico se divide en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Este se compone de todos los tejidos nerviosos que se encuentran fuera del sistema nervioso central y está conectado al sistema nervioso central por nervios. Un nervio es un atado de axones similares a un cable. Algunos nervios pueden ser muy largos. El nervio humano es más largo, es el nervio ciático, el cual parte desde la médula espinal, baja por la parte baja de la espalda, recorre la pierna izquierda hasta llegar a los dedos del pie izquierdo. Ahora, el sistema nervioso somático. Este controla principalmente las actividades voluntarias que se encuentran bajo un control consciente. Se compone de nervios que están conectados a los músculos esqueléticos. Cuando realizamos un movimiento consciente, desde el realizar nuestra firma hasta el montar bicicleta, el sistema nervioso somático es el responsable. Este también controla los reflejos. Un reflejo es una respuesta motora muy rápida que no está dirigida por el cerebro. Ahora el sistema nervioso autónomo. Este controla principalmente las actividades involuntarias que no están bajo un control consciente. Estas son las responsabilidades del sistema nervioso autónomo. Los nervios del sistema nervioso autónomo están conectados con glándulas y órganos internos. Estos controlan las actividades básicas como el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión, la producción de sudor, entre otros. El sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones, la división simpática y la división parasimpática. La simpática se ocupa de las situaciones de emergencia, prepara el cuerpo para luchar o huir. Y la división parasimpática se ocupa de las actividades involuntarias que no son de emergencia. Un ejemplo de este puede ser cuando nuestro cuerpo realiza la digestión, que descompone todos aquellos alimentos que ingerimos. Ahora, les hablaré sobre la neurona. La neurona se trata de una célula de la cual se compone el sistema nervioso, siendo la parte de la estructura más pequeña que conforma los nervios y todo lo relacionado con él. Entonces, la neurona y sus partes se encargan de la percepción de los estímulos externos e internos, transportándolos a través de todo el sistema nervioso, de forma de impulsos nerviosos eléctricos hacia el cerebro. El cerebro se prepara para su interpretación y procesamiento. Luego este genera una respuesta que es enviada a los tejidos, a los músculos y a los órganos, los cuales actúan en consecuencia. Se decía o se conocía que las neuronas no se dividían ni se reproducían, y se creía que su número se mantenía fijo desde el nacimiento hasta cierta edad donde se empezaban a perder algunas de ellas. Sin embargo, ahora conocemos que en el cerebro existen células madres de tipo neuronal, las cuales son capaces de generar nuevas neuronas aún estando en la adultez. Entonces, la clasificación de las neuronas. Las neuronas se pueden clasificar en aferentes, las neuronas se clasifican en neuronas aferentes o neuronas sensoriales, las interneuronas y las neuronas eferentes o motoras. Las neuronas sensoriales tienen la capacidad de sentir los estímulos internos y externos, recopilan una información y la mandan a las interneuronas. Las interneuronas analizan la información enviada por las sensoriales, almacenan y procesan esta información e impulsan una decisión al respecto a las motoneuronas, las cuales son las encargadas de ejercer estas respuestas por medio de la contraestructura del músculo. La mayor parte de complejidad de nuestro organismo, como podemos notarlo, se basa en los sistemas de interneuronas. Ahora, estos tres tipos de neuronas nos indican las funciones del sistema nervioso.
Primero, esta obtiene información sobre el interior de nuestro cuerpo. Esto es en qué estado se encuentran los órganos, como el corazón, el pulmón, etc., y el cuerpo mismo, la cabeza, el tronco, las extremidades, etc. También necesitamos saber cómo está el medio ambiente y cuál es nuestra relación con él. Por ejemplo, ¿está oscuro o está frío afuera? ¿Hay algún obstáculo en el camino? Etc. Toda esta información es recogida por los receptores, tanto internos como externos, y llevadas al cerebro para su análisis y después la toma de una decisión sobre la conducta que debemos seguir. Debemos correr para escapar, no debemos hacer nada, etc. Por todo esto, el sistema nervioso puede ser entendido en tres términos funcionales. El primero es un estado de alerta, recogiendo toda la información. El segundo es el procesamiento de esta información. Y el tercero es la activación del cuerpo para responder adecuadamente. Muchas gracias. Anatomía de la neurona. Las neuronas tienen diversas formas y tamaños, pero la mayoría poseen las mismas partes que la neurona motora espinal típica. En primer lugar, el cuerpo o soma neuronal es la parte más voluminosa y ensanchada de la neurona, el cual posee el núcleo celular con la información genética, mitocondrias en abundancia, orgánulos típicos de la célula y el citoesqueleto que está conformado por microtúbulos, microfilamentos, neurofilamentos como los cuerpos de Nissl, que son los encargados de darle la forma característica a la neurona. Las dendritas son prolongaciones ramificadas del cuerpo de la neurona. Las mismas son las encargadas de recibir estímulos. Su función básicamente consiste en recibir el impulso nervioso del axón de la neurona anterior y transmitirlo hacia el soma. El axón es una prolongación generalmente única y de longitud variable a través de la cual pasa el impulso nervioso desde el cuerpo de la célula hacia otras células nerviosas o partes del cuerpo. El axón tiene terminaciones específicas denominadas telodendrones, las cuales se conectarán con otras neuronas o con otros órganos efectores. La vaina de mielina es una capa que se forma alrededor de los nervios, incluso en los que se encuentran en el cerebro y la médula espinal, y está compuesta de lípidos y proteínas. Esta capa recubre el axón y lo aísla, permitiendo que el impulso nervioso se dé con mayor rapidez y eficacia. Existen diferentes células capaces de formar vainas de mielina. Las neuronas del sistema nervioso central utilizan un tipo de célula denominadas oligodendrocitos, las cuales tienen forma de salchicha y atraviesan al axón de un extremo a otro. El resto de las neuronas utilizan unos cuerpos denominados células de Schwann, las cuales recubren al axón en forma de espiral, adquiriendo una forma cilíndrica. Estas células son capaces de eliminar los desechos de otras células y de guiar al axón en su crecimiento cuando éste se regenera. Los nodos de Ranvier son interrupciones que se dan en intervalos regulares a lo largo del axón en la capa de mielina. Estos espacios, de aproximadamente 1 micrómetro de longitud, son los encargados de que el impulso nervioso se dé a mayor fuerza y mayor velocidad. Las terminaciones de algunos axones se ensanchan formando estructuras que por su forma se denominan botones sinápticos, los cuales a su vez están cubiertos por una membrana llena de neurotransmisores denominada vesícula sináptica. Las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables denominadas neuroglia, las cuales las superan en número de 5 a 10 veces. Por último, es importante mencionar que la falta de mielina ocasiona diversas enfermedades como la esclerosis múltiple y que el núcleo de la célula nerviosa no está capacitado para llevar a cabo la mitosis o división celular, por lo que se dice que las neuronas no se reproducen. Mi nombre es Antonella Bastardo y hoy les hablaré sobre la síntesis proteica, transporte exoplasmático y los fenómenos eléctricos que existen en las células nerviosas. Comencemos con la síntesis de proteínas. En las neuronas se genera una gran síntesis proteica en donde se renueva el material proteico neuronal. En esta síntesis intervienen proteínas enzimáticas, proteínas de estructura y síntesis de neurotransmisores.
Esta síntesis se efectúa en el cuerpo celular por poseer organelos citoplasmáticos, pero en algunas moléculas esta se efectúa en las terminales axónicas por una o varias modificaciones químicas simples gobernadas por una enzima o sucesión de enzimas que provienen del cuerpo celular donde estas son sintetizadas. Ahora hablaremos sobre el transporte axoplasmático. Para hablar de este tenemos que conocer sobre el flujo axonal. En este, el axón actúa como sede de transporte proteico, y este se divide en flujo axónico anterógrado centrífugo. Este va desde el cuerpo celular hasta las terminaciones presinápticas, en donde los elementos del cuerpo celular que ya han sido sintetizados se utilizan en la membrana del axón o en las terminaciones presinápticas. El flujo axonal retrógrado centrípeto. Este va desde las terminaciones presinápticas hacia el cuerpo celular. El transporte axónico de organelos, enzimas, agregados macromoleculares y metabólicos es una función del axoplasma donde intervienen directamente los microtúbulos. Este varía entre dos velocidades, donde encontramos el transporte axoplasmático lento. Es decir, este es un flujo anterogrado que va hacia el axón, y así le da los componentes necesarios para su mantenimiento, como tubulinas, enzimas y proteínas. El transporte axoplasmático rápido se divide en dos. Entre este está el transporte anterógrado centrífugo rápido. Este moviliza organelos citoplasmáticos como vesículas, mitocondrias y retículo endoplasmático liso. Transporte axónico retrógrado centrípeto. Este va desde las terminales hacia el cuerpo celular. Incluye el retorno de los componentes celulares ya desgastados con el fin de su posible degradación o reutilización de sus constituyentes. Permite la información retrograda de los estados terminales para que la célula pueda efectuar ajustes como modificaciones de la síntesis proteica o adaptar los procesos que ocurren en las terminaciones axónicas. Ahora hablaremos sobre los fenómenos eléctricos de las células nerviosas. Entonces tenemos el potencial de acción. El potencial de acción es una onda o descarga eléctrica que surge del conjunto de cambios que sufre la membrana de la neurona por las variaciones eléctricas o la relación entre el interior y el exterior de la membrana. Se transmite por la membrana celular hasta llegar al final del axón, provocando la emisión de los neurotransmisores o iones en la membrana de la neurona postsináptica, generando en ella otro potencial de acción y a la larga acabará llevando algún orden o información a alguna parte del organismo. Este inicia en el cono axónico cercano al soma, donde se encuentran los canales de sodio. Este potencial cuenta con la particularidad de seguir la llamada ley del todo o nada, es decir, se produce o no se produce. Esto se ve influenciado por la existencia de potenciales excitatorios o inhibitorios que facilitan o dificultan su proceso. Todos los potenciales van a tener la misma carga. Esto no va a generar cambios en su intensidad, solo provocará que se realicen potenciales de manera más frecuente. Además de esto, no es posible sumarlos, ya que estos poseen un breve periodo refractario en donde en esta parte de la neurona no se podrá producir otro potencial de acción. Cabe destacar que el potencial de acción se produce en un punto concreto de la neurona y ha de ir produciéndose a lo largo de cada uno de los puntos de esta que le sigue. Fase de potencial de acción. Potencial de reposo. Este primer paso supone un estado basal en el cual no se han producido alteraciones que conduzcan a un potencial de acción. En esta, la membrana se encuentra en su carga eléctrica base, que es menos 70 milivoltios. Despolarización. La estimulación genera que se produzca en la membrana de la neurona un cambio eléctrico con suficiente intensidad excitatoria para hacerlo cambiar de su carga eléctrica a menos 65 milivoltios, como para generar que los canales de sodio se abran de tal manera que entren los iones positivos con carga positiva de forma masiva. La bomba de sodio de potasio deja de funcionar, haciendo que la membrana cambie su carga eléctrica a los 30 milivoltios. Puesto a esto, los canales de potasio se comienzan a abrir. Al ser iones positivos y estar entrando de forma masiva, estos serán repelidos y comenzarán a salir de la célula. Acá se frena la repolarización y al perderse iones positivos, los canales de sodio se cierran y permanecerán inactivos durante un periodo de tiempo. La repolarización. Al haberse cerrado los canales de sodio, este deja de poder entrar a la célula. El hecho de que los canales de potasio sigan abiertos, esto genera que siga siendo expulsado. Es por esto
que el potencial y la membrana se hacen cada vez más negativos. Hiperpolarización. Mientras más sale potasio, la carga eléctrica de la membrana se hace más negativa hasta hiperpolarizarse. En este momento se cierran los canales de potasio y se vuelven a reactivar los canales de sodio, haciendo que la carga eléctrica deje de bajar y que existiera la posibilidad de un posible potencial de acción. Pero, sin embargo, el que sufra una hiperpolarización hace que la carga necesaria para un potencial de acción sea mayor a la de la habitual. Acá nuevamente se activa la bomba de sodio de potasio. El potencial de reposo. La reactivación de la bomba de sodio de potasio genera que poco a poco vayan entrando iones positivos dentro de la célula, algo que generará que ésta vuelva a su estado basal. Potencial de acción y liberación de neurotransmisores. Va produciéndose a partir del cono del axón hasta llegar al final del axón, de tal manera que la señal eléctrica va avanzando hasta llegar a los botones terminales. En estos botones se encuentran unos canales de calcio que, llegar a un potencial a ellos, se abren, provocando que la vesícula que contiene los neurotransmisores los expulse al espacio sináptico. Es el potencial de acción lo que genera que se liberen los neurotransmisores, siendo la fuente principal de transmisión de la información nerviosa en nuestro organismo. Ahora hablaremos sobre la condición del impulso nervioso. El impulso nervioso solo se propaga en un solo sentido. Cuando la neurona es estimulada, se producen una serie de cambios eléctricos que inician en las dendritas, pasan por el cuerpo neuronal hasta llegar al axón. Este no se transmite con la misma velocidad en todas las neuronas, ya que esto depende si el axón está rodeado o no de las células de Schwann, que son las que producen la vaina de mielina, impidiendo el paso del impulso nervioso, haciendo que éste tenga que saltar por los nódulos de Rampia, por lo cual la velocidad será mayor. A este tipo de propagación se le llama conducción o propagación saltatoria. Acá tenemos las neuronas mielínicas, que son las que poseen axones más gruesos y su impulso nervioso es más rápido. Luego están las neuronas amielínicas, que carecen de mielina y su impulso nervioso es más lento. Proceso de conducción del impulso nervioso. En un principio la membrana está polarizada. En la parte externa abundan los iones con carga positiva, mientras que en la interna se encuentran los iones con carga negativa. Esto se mantiene por acción de la bomba de sodio de potasio y se le denomina potencial de reposo. Cuando llega un estímulo, aumenta la permeabilidad para los iones de sodio que entran en la célula, con lo que la polaridad se invierte en este punto, quedando más carga positiva en el interior de esta zona. A esta alteración se le llama potencial de acción. Esta despolarización lleva a la redistribución de los iones. Los canales de sodio cercanos se abren y también se despolariza la zona contigua, y esta a su vez a la de la zona que le sigue. De esta manera, el impulso nervioso se desplaza como una onda a lo largo de todo el axón. Una vez que el impulso nervioso ha recorrido todo el axón en milésimas de segundos, se produce la repolarización o restablecimiento de las concentraciones de iones característicos del potencial del estado en reposo. El impulso nervioso se propaga con mayor velocidad en los axones con mielina, ya que la generación de los potenciales no se realiza a lo largo de todo el axón, sino en los nódulos de Rampia. Se debe a que al ser la mielina un aislante eléctrico no permite el paso de cargas a través de ella. La mielina, además de aumentar la velocidad, ahorra energía. Cuando entran los iones de sodio después de un potencial de acción, la bomba de sodio de potasio tiene que gastar energía para poder expulsarlos. Gracias. Buen día, mi nombre es Rainer Cedeño, cédula de identidad 30488-342, y yo le haré una pequeña introducción a la sinapsis. Como hemos apreciado con anterioridad, la anatomía de una neurona consta de un cuerpo o soma, dendritas que se despliegan de él, y por último tenemos al axón. De él se despliegan muchas ramas terminales, las cuales acaban en terminales sinápticas. La unión entre una terminal sináptica y una neurona o efector es lo que denominamos sinapsis, y normalmente hay un pequeño espacio entre ellas denominado espacio o hendidura sináptica, como podemos apreciar en la siguiente imagen. ¿Qué es la sinapsis? Una sinapsis es la unión entre dos neuronas, una neurona y un efector, o entre una neurona y una célula muscular. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, una neurona que termina en una sinapsis en específico se denomina neurona presináptica, mientras que una neurona que empieza en una sinapsis se denomina neurona postsináptica. Como podemos deducir,
una neurona que sea posináptica con respecto a una sinapsis podrá ser presináptica con respecto a la siguiente sinapsis en secuencia. Gracias al mecanismo de sinapsis, las neuronas pueden activarse, inhibirse o sufrir modificaciones de sus acciones. Tipos de sinapsis. Aquí podemos ver los tipos de sinapsis según el sitio donde se localicen. Sinapsis axodendríticas. Las sinapsis se localizan a mayor parte a nivel de las dendritas. Sinapsis axosomáticas. Estas se encuentran a nivel del soma. Y por último tenemos a las sinapsis axoaxónicas. Este tipo de sinapsis son las menos comunes y se dan en el axón de la neurona postsináptica. Ahora, existen otros tipos de sinapsis, los cuales se clasifican según el mecanismo de transmisión. Y pueden ser sinapsis eléctricas. En las sinapsis eléctricas, la neurona presináptica y postsináptica se encuentran muy próximas entre sí, es decir, a menos de 2 nanómetros de distancia, y forman una unión en hendidura o una unión comunicante. Como podemos apreciar en la imagen, los interiores de las dos células están comunicados físicamente por un canal de proteínas. Dichos canales de proteínas permiten el traspase de iones de la célula presináptica a la célula postsináptica de manera rápida y directa. Las sinapsis eléctricas no son propias de las neuronas, ya que también se encuentran en el músculo cardíaco, en el músculo liso e incluso en los hepatocitos. Sinapsis químicas. La mayoría de las sinapsis son sinapsis químicas y en ellas las neuronas presinápticas y postsinápticas están separadas por un espacio llamado hendidura o espacio sináptico. Ahora bien, debido a que la despolarización es una propiedad de la membrana plasmática, al momento de que el potencial de acción llegue al extremo del axón, este no podrá saltar la brecha, es decir, no podrá saltar el espacio sináptico, por lo que la señal eléctrica deberá convertirse en una señal química, y para ello tenemos a los neurotransmisores, los cuales son los mensajeros químicos que se encargan de conducir la señal neuronal a través de la sinapsis. Estos se difunden a través de la hendidura sináptica y se unen con receptores o canales iónicos de la membrana postsináptica. Los neurotransmisores lo podemos clasificar en acetilcolinas, aminoácidos, aminas biogénicas, neuropéptidos y neurotransmisores gaseosos. Todos estos neurotransmisores se encuentran encerrados en una membrana plasmática a la cual denominamos vesícula sináptica. Tipos de sinapsis químicas. Una neurona postsináptica puede tener receptores para varios tipos de neurotransmisores. Algunos de sus receptores pueden ser excitatorios y otros inhibitorios. Disculpen. Por lo que, dependiendo del receptor con el que se unan, el mismo neurotransmisor podrá tener diferentes efectos, como puede ser el ejemplo de la acetilcolina. El neurotransmisor acetilcolina posee un efecto excitatorio sobre el músculo esquelético y un efecto inhibitorio sobre el músculo cardíaco. Sinapsis excitatorias. Un cambio en el potencial de membrana que acerque más la neurona a su estado de disparo se denomina potencial postsináptico excitatorio. Y esto se debe a que un estímulo acerca el nivel o el potencial de reposo de la membrana a su nivel umbral, por lo que estaría más próximo a disparar un estímulo o impulso nervioso. Sinapsis inhibitorias. Algunas combinaciones neurotransmisor-receptor hiperpolarizan la membrana postsináptica. El potencial de membrana se vuelve más negativo. Un cambio de potencial en esta dirección se denomina potencial postsináptico inhibitorio. Y un ejemplo sería que cuando un impulso hace que el potencial de reposo de la membrana, el cual es en el caso de las neuronas es de menos 70 milivoltios, se haga más negativo. Por ejemplo, un estímulo
puede ocasionar que los menos 70 milivoltios del potencial de reposo de la neurona lleguen a los menos 80 voltios. De esta manera estaría aún más lejos de disparar un potencial de acción o de su nivel umbral, el cual es de menos 55 milivoltios. Transmisión en la sinapsis. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, el potencial de acción, en el paso número 1, el potencial de acción llega a las terminales sinápticas, al final de la neurona presináptica. Y es entonces cuando los canales de calcio se abren y estos fluyen a través del líquido extracelular hacia la terminal sináptica. Y es entonces cuando los iones de calcio hacen que las vesículas sinápticas se unan con las ramas terminales de la neurona presináptica y se difundan a través de la hendidura sináptica. En el cuarto paso podemos apreciar cómo el neurotransmisor se une con los receptores específicos de la membrana de la neurona postsináptica. Al momento del neurotransmisor unirse con los receptores de la membrana postsináptica, este activará una proteína G, la cual a su vez activará una enzima como la adenilciclasa. La adenilciclasa se encargará de convertir el ATP en AMP cíclico, el cual liberará una quinasa, la cual fosforilizará las proteínas y cerrará los canales de calcio, hiperpolarizando la membrana. En el paso número 5, podemos ver cómo en respuesta a los canales de iones específicos se abren o cierran, resultando en hiperpolarización o despolarización de la membrana. Acá podemos ver una imagen que nos da una vista más detallada de lo que ocurre en el paso número 5. Acá el neurotransmisor se une con el receptor. El canal cuyo efecto depende de ligandos se abre, resultando en despolarización. Un ligando es una molécula que se une a un sitio en específico en el receptor. Propiedades de los nervios mixtos. Antes de definir lo que son los nervios mixtos, deberemos definir lo que son los nervios en sí. Los nervios son estructuras cilíndricas alargadas en forma de cordones o cables, los cuales poseen una longitud y grosor variable. Estos están constituidos por la reunión escasa o abundante de las prolongaciones neuronales, es decir, los axones, como podemos apreciar en la imagen. Los nervios están constituidos por varias fibras nerviosas, las cuales pueden unirse formando fascículos o haces nerviosos, los cuales pueden ser aferentes o eferentes. Teniendo esta información en cuenta, podemos decir que los nervios son un conjunto de fibras nerviosas aferentes o eferentes rodeadas de tejido conectivo, las cuales pueden ramificarse inervando en un conjunto de células u órganos de todo el cuerpo. Los nervios pueden ser raquídeos o craneales. Hablaremos un poco sobre los nervios raquídeos. Estos están formados por fibras aferentes y eferentes, las cuales entran y salen de la médula espinal. Son 31 pares dispuestos a ambos lados de la médula espinal, y estos se originan o emergen a raíz de los agujeros intercraneales. Como podemos ver, según el sitio donde se localicen, pueden ser 8 cervicales, 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbar, 5 pares de nervios sacros y un nervio coccígeo. En cuanto a los nervios craneales, también se les conoce como pares craneales y existen 12 de estos. Se caracterizan por desempeñar funciones motoras, sensitivas y mixtas. Estos se encuentran constituidos por prolongaciones neuronales que forman núcleos de sustancia gris en el encéfalo. Los nervios se pueden clasificar según el tipo de impulso que transportan y pueden ser nervio sensitivo somático, nervio motor somático, nervio sensitivo visceral y nervio lector visceral. En cuanto a los nervios sensitivos somáticos, estos se encargan de recoger los impulsos sensitivos no referentes a las vísceras.
El nervio motor somático se encarga de transportar los impulsos motores a los músculos voluntarios. Nervio sensitivo visceral. Es un nervio que se encarga de recoger la sensibilidad de las vísceras. Y por último tenemos al nervio elector visceral, el cual se encarga de transportar impulsos motores, secretores, etc. a las vísceras. Los nervios que desarrollan simultáneamente funciones sensitivas somáticas y motores somáticas se denominan nervios mixtos, y un ejemplo de ellos puede ser el par 5 o trigémino, en el cual sus fibras motoras se encargan de inervar los músculos masticadores, mientras que sus fibras sensitivas se encargan de recibir estímulos térmicos, táctiles de la piel y la cara y de las mucosas bucal y nasal. Otro ejemplo de un nervio mixto puede ser el par 7 o facial, en el cual sus ramificaciones motoras inervan los músculos de la cara, los cuales dan la expresión facial, y sus fibras sensitivas se encargan de recoger los estímulos o sensibilidad en las papilas gustativas de la punta y el cuerpo de la lengua. Luego tenemos el par 9 o glosofaringio. En el caso del par 9 o glosofaringio, sus fibras motoras inervan la glándula salival parótida de los músculos de la faringe. Su porción sensitiva se encarga de recoger estímulos de sabor en el tercio posterior de la lengua, es decir, en la raíz. Y por último tenemos al par 10 o vago, en el cual sus fibras motoras se inervan órganos como lo pueden ser el corazón, el intestino grueso, el intestino delgado, la faringe, etc. Y de estos mismos órganos se originan sus fibras sensitivas, las cuales se dirigen hacia la médula oblonga. Estas dan sensibilidad y movimiento involuntario a los órganos que inervan. Fibras nerviosas. Estas se encuentran agrupadas formando lo que llamamos los nervios periféricos y están constituidas por una unidad estructural y funcional denominada neurona y por extensiones de esta célula, el axón. Las fibras nerviosas se encargan de transmitir los impulsos nerviosos a través de todo el cuerpo. Clasificación de las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas que integran un nervio pueden ser aferentes, es decir, excitables, y eferentes, conductoras. En cuanto a las fibras aferentes o excitables, la excitabilidad se da por estímulos físicos, químicos, mecánicos, etc. y están constantemente informando al sistema nervioso central sobre las condiciones cambiantes. Y por otro lado, con respecto a las fibras nerviosas eferentes o conductoras, la conductibilidad se realiza de manera permanente y generalmente se cargan de transmitir las decisiones del sistema nervioso central hacia los músculos y glándulas idóneos, para de esta manera mantener la homeostasis. A continuación, les presentaré un diagrama acerca de las fibras nerviosas o terminaciones nerviosas. Como podemos apreciar, las terminaciones nerviosas pueden ser aferentes o eferentes. En el caso de las aferentes, se encargan de captar estímulos físicos o químicos. En el caso de los físicos pueden ser luz, calor, sonido, frío, etc. Mientras que los químicos pueden ser olorosos, gustativos, entre otros. En cuanto a las terminaciones nerviosas eferentes, producen una respuesta motora o secretora. En cuanto a la respuesta motora, puede ser una contracción muscular, y en cuanto a la respuesta secretora, puede ser una secreción endocrina o exocrina. Buenos días, mi nombre es Arini García y les voy a hablar sobre las células gliales. El término neuroglía fue conocido en 1856 por el patólogo alemán Rudolf Virchow. La palabra glía proviene del griego bizantino que significa pegamento, es decir, pegamento neuronal, ya que en la época de su descubrimiento se pensaba que las células que se encontraban cerca de las neuronas cumplían un papel en la estructura del nervio y en la facilitación de la unión entre ellas. En la actualidad se está descubriendo que su importancia es mucho mayor a la que se suponía.
Se ha intentado mantener aisladas a las neuronas en placas de cultivo y se ha fracasado. Suelen morir a los pocos días de su instalación in vitro, a menos que a este medio se le añada un extracto procedente de las células gliales. Las células gliales son células más pequeñas y numerosas que las neuronas, que no transmiten el impulso nervioso, pero sí sirven de sostén, las aíslan, nutren y defienden. Un papel fundamental para la supervivencia de las neuronas, ya que éstas no pueden ser reemplazadas. Además, cubren y mantienen la concentración de potasio en el líquido extracelular, guían a las neuronas durante el desarrollo del cerebro, participan en procesos de reparación del sistema nervioso y forman parte de la barrera hematoencefálica. Recientemente se descubrió que detecta todo tipo de neurotransmisores. Es más, desde los astrocitos hasta la microglía tienen la capacidad de fabricar y liberar neurotransmisores, mejor conocidos como gliotransmisores, debido a que son originarios de la glía. Se dividen en astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células ependimarias. En el sistema nervioso central, las células satélites o células capsulares y células de Schwann se pueden considerar parte del periférico. Los astrocitos son células gliales que tienen forma de estrellas y proporcionan sostén físico a las neuronas, así como suministros de nutrientes. Ubican los extremos de sus largos en las células sanguíneas y en respuesta las células endoteliales que revisten a las células sanguíneas forman uniones estrechas que impiden el paso de muchas sustancias al cerebro. Esta barrera protectora se le conoce como barrera hematoencefálica, quien principalmente permite el paso de la glucosa y el oxígeno para alimentar a las neuronas. Pero, ¿qué pasaría si se daña esta barrera? Además de generar un problema en el sistema inmunitario, grupos de astrocitos se desplazan hacia el área afectada, se unen entre ellos y forman una barrera provisional para detener la hemorragia. Otras funciones descritas es su actividad para mantener el potencial de acción. El potencial de acción. Cuando una neurona genera un impulso eléctrico, recoge iones de sodio para volverse más positivos con el exterior. Este proceso por el cual se manipulan las cargas eléctricas del interior y el exterior de la neurona produce un estado conocido como la despolarización. Durante su viaje, el medio celular busca equilibrarse, por lo que van perdiendo iones de potasio, con el fin de igualarse con el medio extracelular. Aquí es cuando entran en juego los astrocitos, quienes absorben estos iones con el fin de limpiar el espacio extracelular y permitir que se sigan secretando más. Los oligodendrocitos son células gliales que envuelven a las neuronas en el sistema nervioso central. Forman vainas de mielina aislante a su alrededor. La mielina es una lipoproteína que ofrece aislamiento frente al impulso eléctrico al axón. Debido a que es un excelente aislante eléctrico, su presencia acelera los impulsos neurológicos de la neurona. Hay puntos en los que el axón queda al descubierto y esas zonas se les conoce como nódulos de Ranvier. A diferencia de las células de Schwann, un oligodendrocito no puede moverse en espiral alrededor de cada axón que mieliniza. Lo más probable es que se aferre a los axones más cercanos hasta formar la mielinina. Las microglías son en realidad macrófagos especializados, células fagocíticas que ingieren y digieren restos celulares y bacterias, los cuales son importantes en la mediación de respuestas a daños o enfermedades cerebrales. Se encuentran ubicadas cerca de los vasos sanguíneos. Cuando el cerebro se encuentra lesionado o infectado, las microglías se multiplican y se dirigen hacia la zona afectada. Ahí
eliminan las bacterias y los restos celulares por el proceso de fagocitosis. También liberan una molécula de señalización que media la inflamación. Pero esto también puede traer daños colaterales, ya que son tóxicas para las neuronas. Por eso es que luego de un enfrentamiento, las microglías deben liberar neurotransmisores capaces de ayudar y facilitar en la regeneración neuronal. Las células ependimarias son células gliales ciliadas que revisten las cavidades internas del sistema nervioso central. Ayudan a producir y hacer el líquido cefalorraquídeo que irriga al cerebro y a la médula espinal. También los investigadores recientemente han considerado están estudiando la idea de que estas podrían ser consideradas como las células madres neuronales. Las células satélites, también llamadas células capsulares, son las que rodean las neuronas en los ganglios periféricos. En los ganglios paraventrales y periféricos, las prolongaciones neuronales deben atravesar el entramado de las células capsulares para establecer sinapsis. Estas células también dan el soporte físico, protección y nutrición para las neuronas ganglionares de los ganglios craneales, espinales y autonómicos del sistema nervioso periférico. Otra de sus funciones es formar y mantener un ambiente físico-químico controlado y apropiado para las neuronas de los ganglios espinales y periféricos. Las células de Schwann. Su nombre es en honor a su descubridor, Theodore Schwann, mejor conocido como el padre de la teoría celular. Estas células gliales tienen forma aplanada y realizan en el sistema nervioso periférico las mismas funciones que las otras células en el sistema nervioso central. Una de sus principales tareas es en la formación de vainas de mielina alrededor de los axones. Tienen la capacidad de secretar varios componentes neurotróficos como el factor de crecimiento nervioso FCN. Esta molécula estimula el crecimiento de la neurona durante el desarrollo. Se han visto casos donde un nervio sufre un daño, se secreta esta molécula que permite que la neurona pueda volver a crecer y recuperar su funcionalidad. Sistema nervioso autónomo. Es la parte del sistema nervioso que controla y regula los órganos internos, como el corazón, el estómago y los intestinos, sin necesidad de realizar un esfuerzo consciente por parte del organismo. Forma parte del sistema nervioso periférico, conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Por este motivo puede controlar algunos de los músculos del cuerpo. Controla funciones de manera automática, como por ejemplo los latidos del corazón, el sudor y la respiración. Función del sistema nervioso autónomo. Presión sanguínea, corazón y frecuencia respiratoria, temperatura corporal, digestión, metabolismo, respuestas sexuales, equilibrio de agua y electrolitos, la producción de fluidos, micción y defecación. La función principal del sistema nervioso autónomo es mantener el equilibrio del medio interno, la homeostasis y controlar las funciones involuntarias. El sistema nervioso autónomo está compuesto por dos grandes sistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Sistema nervioso simpático. Prepara el cuerpo para situaciones que requieren un estado de alerta o fuerza, como situaciones que despiertan el temor, ira, emoción o vergüenza. En este tipo de situaciones, el sistema nervioso simpático estimula los músculos cardíacos para aumentar la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios en los pulmones y causa la dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón y los músculos esqueléticos, aumentando así el suministro de sangre. Recorrido del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se configura a partir de dos cadenas de 23 ganglios que circulan a lo largo y a ambos lados de la columna vertebral.
inervando en su recorrido a diferentes órganos y sistemas. Estas cadenas envían terminaciones nerviosas tanto a órganos como al sistema vascular. El recorrido que sigue sería el siguiente. Punto de origen, bulbo raquídeo. El sistema simpático, junto con el conjunto de redes del sistema nervioso autónomo, empieza en el bulbo raquídeo, núcleo cerebral situado en el tronco del encéfalo, y controla el conjunto de funciones vitales inconscientes, y en el que se origina dicho sistema. Se trata de una estructura neurovegetativa de gran importancia para la vida. Será a partir de esta donde se proyectarán las cadenas de ganglios del simpático, inervando el resto del organismo. Región cervical. La primera gran región donde podemos encontrar los primeros ganglios se sitúa en la zona cervical. En este tronco cervical podemos encontrar tres ganglios, cervical superior, medio e inferior, que conectan con regiones tales como los músculos oculares, las meninges, la hipófisis y los nervios vagos, los osofaringeo e hipogloso, con lo que conecta con la capacidad de controlar la intensidad de la luz que captan los ojos, la emisión de hormonas y la capacidad de glúteo. Región torácica. En el tórax, el sistema simpático puede encontrarse una docena de ganglios que inervan los órganos situados en las zonas correspondientes. Pulmones, corazón y tubo digestivo son los elementos más importantes. Sin embargo, parte de los ganglios que rigen el corazón parten de los ganglios cervical superior e inferior, originando algunos nervios cardíacos. Región lumbar. La parte del sistema nervioso simpático que transcurre en la región lumbar tiene gran importancia debido a la gran cantidad de órganos que inervan. Pueden encontrarse 5 ganglios en esta zona, de los cuales surgen fibras nerviosas que llegan al plexo solar y a su continuación el plexo aórtico-abdominal. Estos plexos inervan la mayoría de los órganos intraabdominales, teniendo conexión con el vaso, el hígado, el diafragma y el estómago. Región pélvica. Se trata de la parte más caudal del sistema simpático. Transcurre en la pelvis. Las dos cadenas de ganglios se unen en esta zona, en el ganglio coccígeo. En esta zona del plexo pélvico se pueden encontrar 4 ganglios que inervan recto y vejiga. De estos salen otros plexos secundarios de los cuales controlan vesícula, próstata y pene, vagina y clítoris. Sistema nervioso parasimpático. Está activo durante los periodos de digestión y descanso. Estimula la producción de enzimas digestivas y estimula los procesos de digestión, misión y defecación. Reduce la presión arterial y las frecuencias cardíacas y respiratorias. Conserva la energía mediante la relajación y el descanso. Las fibras neuronales salen del sistema nervioso central y viajan por nervios craneales y nervios espinales sacros. Llegan a ganglios que se encuentran situados en las vísceras o muy cerca de ellas, a diferencia de la división simpática que hacía sinapsis entre neuronas preganglionares y postganglionares, en ganglios localizados muy cerca de la médula, lejos generalmente de los órganos efectores. El sistema parasimpático estimula actividades que facilitan el almacenamiento o ahorro de energía, produce cambios encaminados a conservar y restaurar la energía y asegurar el bienestar a largo plazo, mientras que la activación del simpático sirve para enfrentarnos a emergencias a corto plazo. Situación neuroanatómica. Si bien el sistema nervioso simpático tiene una gran cantidad de inervaciones nerviosas muy a diferentes alturas de la médula espinal, en el caso del sistema nervioso parasimpático, dicha distribución es más concentrada, pudiendo localizarse especialmente en zonas intracraneales concretas y en región sacra de la médula espinal. Así típicamente se pueden encontrar dos divisiones, craneal y sacra. La región craneal. Dentro de esta región podemos encontrar conexiones con diferentes regiones, tanto a nivel del hipotálamo, en la que se destaca la presencia de los nervios supraóptico y hipofisario, paraventricular hipofisario y túbero hipofisario, el mesencéfalo y el romboencéfalo. En esta región del sistema nervioso parasimpático destacan la presencia y participación de muchas fibras nerviosas de gran importancia. Región sacra. En la parte más inferior de la médula espinal encontramos las vértebras sacras, estando en adultos fusionados en una única estructura ósea. En esta región podemos encontrar una de las pocas conexiones del sistema nervioso parasimpático, que no se encuentran a nivel intracraneal.
En el sacro encontramos ganglios que inervan el sistema urogenital, lo cual es lógico teniendo en cuenta en el tramo de la médula en la que se sitúa. Diferencias del sistema nervioso simpático y parasimpático. Efectos sobre el ojo. El sistema simpático dilatará nuestras pupilas, permitiéndonos detectar el mejor movimiento y preparándonos para un encuentro violento. El sistema parasimpático se encargará de contraer nuestras pupilas, devolviéndolas a la normalidad. Efectos sobre el sistema digestivo. El sistema simpático evitará los movimientos peristálticos de los intestinos y reconducirá el flujo sanguíneo hacia los músculos, ya que estos necesitan más sangre en momentos de acción. El sistema parasimpático se ocupará de nuestra actividad digestiva será promovida, activando los procesos digestivos, frenando los efectos inhibidores del sistema simpático. Efectos sobre el sistema circulatorio. El sistema simpático se encargará de acelerar nuestro ritmo cardíaco, ensanchar nuestros bronquios para que tengamos una mayor concentración de oxígeno en sangre, a la vez que ampliará el diámetro de nuestras venas y arterias para que la sangre llegue con más facilidad a las zonas alejadas del cuerpo. El sistema parasimpático se encargará de hacer exactamente lo contrario. Ralentizará el ritmo cardíaco y reducirá la capacidad respiratoria. Revertirá los efectos vasodilatadores del sistema simpático para que podamos descansar tranquilos y gastemos menos energía. Efectos sobre el sistema excretor. Cuando se activa el sistema simpático, lo último que necesita es que las actividades excretoras se lleven a cabo. Al final necesitamos huir o pelear. Relaja el esfínter de la vejiga, por lo cual hay gente que micciona cuando pasa por procesos de pánico, pero contrae el esfínter anal para evitar defecar. Como podemos imaginar, a estas alturas, el sistema nervioso parasimpático relajará nuestro esfínter anal, pero contraerá nuestro esfínter vesical. Efectos sobre el sistema reproductor. En el sistema reproductor, especialmente el masculino, se da el efecto contrario. Como he dicho, el sistema simpático se encarga de la activación del cuerpo, pero cuando se trata de la actividad sexual, el sistema simpático la evita, mediante la vasoconstricción del sistema circulatorio que llena el pene de sangre. Esto evita que nos den erecciones mientras huimos o peleamos. El sistema parasimpático se encargará de incrementar el flujo sanguíneo en los genitales en respuesta a la excitación sexual. La eyaculación, en cambio, también es fruto de la actividad simpática del sistema nervioso, poniendo punto y final a la actividad genital masculina. Buenos días, mi nombre es José Pinto y yo les voy a hablar acerca de cómo se percibe un estímulo. Todos los seres vivos tienen la capacidad para percibir estímulos del medio o de su interior y generar una respuesta ante estos. Existen estímulos internos y estímulos externos. Los estímulos internos son aquellos que se originan en el interior de nuestro cuerpo y son captados por los receptores internos que se hallan en los órganos. Por su parte, los estímulos externos, ellos son ajenos a nuestro cuerpo y se originan en el medio ambiente y son captados por los órganos sensoriales, los cuales pueden trabajar más de uno a la vez cuando se capta un estímulo. Ok, entonces, ¿cómo se percibe el estímulo? Todos los seres vivos poseen células especializadas que se organizan en órganos y los órganos a su vez se organizan en sistemas. Es así como quedan conformados los órganos de los sentidos, tales como los ojos, la nariz, la lengua, los oídos y la piel. Ellos pueden captar estímulos del medio y poder llevar con una señal hacia el sistema nervioso central para la generación de una respuesta que puede ser endocrina o muscular. También, cuando se responde ante un estímulo, se pueden generar sustancias tales como lo que es el sudor. Ok, entonces, si bien esta señal es transmitida al sistema nervioso central, hay que saber que en los seres vivos existen dos tipos de sistema nervioso. Existen los sistemas nerviosos simples, que es para el caso de los invertebrados, y el complejo, que es el caso de los vertebrados, donde entra el ser humano. Este es un sistema nervioso central complejo, el cual se recibe el nombre de sistema nervioso central de tubo neural, que abarca desde la cabeza hacia la cola. Y entonces, la parte de la cabeza se le conoce como encéfalo, mientras que la parte que ocupa lo que es el conducto vertebral se conoce como médula espinal.
mientras que los nervios que salen de estos hacia la periferia reciben el nombre de sistema nervioso periférico. Y es así como entonces un estímulo es captado desde el interior de nuestro cuerpo o desde el medio ambiente y se puede enviar hacia el sistema nervioso central, el cual se encargará de generar una respuesta adecuada ante el estímulo. Transmisión de un impulso nervioso. En la transmisión de un impulso, tenemos que primero detallar que la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona. Y entonces, es esta neurona las cuales se interconectan entre sí para formar redes neuronales para la transmisión de un impulso en un lugar específico o una zona específica del sistema nervioso. Entonces, es estas interacciones entre redes neuronales las cuales originan lo que son las funciones complejas del sistema nervioso. Estas son el resultado de estas interacciones y no de las características específicas de cada neurona por separado. Si bien encontramos que las neuronas tienen dos funciones principales, lo que es la transmisión del potencial de acción a través del axón y la llegada de este hacia otras neuronas o células no neuronales, como es el caso de las células efectoras, que abarcan al músculo estriado, al músculo esquelético y a las glándulas endocrinas y exocrinas controladas por el sistema nervioso. Entonces, esta transmisión del potencial de acción a través del axón es un fenómeno eléctrico que se logra mediante el intercambio de sodio y de potasio a lo largo de toda su membrana. Ahora, lo que va a ser la propagación o la transmisión de este estímulo desde una neurona hacia una célula no neuronal es un proceso que se produce por la acción de neurotransmisores específicos sobre receptores también específicos. Entonces, toda neurona genera un potencial de acción idéntico para cada impulso y este se encarga de transmitirlo por medio del axón. Pero la velocidad de transmisión va a depender si el axón está o no está mielinizado y del diámetro del mismo. Para un axón mielinizado, lo que encontramos es que la velocidad va a ser 3.7 veces su diámetro. Es decir, que si encontramos una fibra mielinizada larga de aproximadamente un diámetro de 20, su velocidad será de 75 metros segundos. Mientras que para las fibras no mielinizadas encontramos que la velocidad será igual al diámetro. Es decir, en una fibra no mielinizada con un diámetro de 1 a 4 y su velocidad será igualmente de 1 a 4 metros sobre segundo. Una vez que se libera el potencial de acción o se transmite, muchas toxinas o drogas pueden causar la disminución de neurotransmisores, como es el caso de la toxina botulínica, la cual ella bloquea la liberación de acetilcolina. Y también hay sustancias químicas que pueden alterar a los receptores, como es el caso de la miastenia grave, en el cual los anticuerpos bloquean a los receptores nicotínicos de acetilcolina. Todas las células o todas las neuronas reciben impulsos o estímulos tanto positivos como negativos que ellas van a encargarse de integrarlas y ellas se encargan de integrarlas en patrones de estímulos diferentes. Entonces, es así como una neurona puede establecer sinapsis con otras neuronas o células efectoras. En el caso de la periferia, se establecerán sinapsis entre neuronas y neuronas o entre neuronas y células efectoras, como es el caso del músculo. Pero en el sistema nervioso central la disposición es mucho más compleja. Porque encontramos a las neuronas aferentes, las cuales traen información desde el encéfalo hacia la periferia, y las neuronas eferentes, las cuales traen información de la periferia hacia el encéfalo o el sistema nervioso central. Entonces, entre estas dos células podemos encontrar lo que es las denominadas interneuronas.
Estas interneuronas son neuronas pequeñas de axón corto, las cuales tienen a su cargo el análisis de la información sensitiva o del estímulo y almacenan cierta información de este estímulo. Al igual que ellas pueden generar una respuesta refleja a nivel de la médula espinal, porque si bien encontramos que se encuentran, como se observa en la diapositiva, que se encuentran entre las astas posteriores y las astas anteriores de la médula espinal, sabiendo que el asta posterior es el asta sensitiva, mientras que el asta anterior es el asta motora. Por ello, ellas pueden generar una respuesta refleja. ¿Qué es una respuesta refleja? Un ejemplo claro sería que cuando tenemos un calor cerca o fuego cerca, una respuesta refleja sería alejarse. Entonces, el estímulo llega por medio de la piel, que es captado por esos receptores cutáneos y son llevados hacia el asta posterior de la médula espinal, donde luego al llegar a la interneurona se produce el reflejo de alejarse, y entonces este reflejo de alejarse es llevado hacia el asta anterior, que controla a los músculos, y es aquí donde se produce que los músculos del lado que se encuentren cerca del fuego se contraigan, mientras que los músculos del otro lado o del lado opuesto se flexionen. Esto es para generar la huida. Entonces, estas sinapsis se pueden establecer entre las dendritas y el axón de las neuronas, o entre el axón y el axón, o entre cuerpo y cuerpo, o dendritas o dendritas. Y todo esto va a depender de la naturaleza de la red neuronal que se crea y su función, y la naturaleza también de las neuronas. Toda neurona genera un potencial de acción idéntico para cada impulso, y se encarga de transmitirlo por medio del axón. Pero la velocidad de transmisión va a depender si el axón está o no está mielinizado y del diámetro del mismo. Para un axón mielinizado, lo que encontramos es que la velocidad va a ser 3.7 veces su diámetro. Es decir, que si encontramos una fibra mielinizada larga de aproximadamente un diámetro de 20, su velocidad será de 75 metros segundos. Mientras que para las fibras no mielinizadas encontramos que la velocidad será igual al diámetro. Es decir, en una fibra no mielinizada con un diámetro de 1 a 4, y su velocidad será igualmente de 1 a 4 metros sobre segundo. Una vez que se libera el potencial de acción o se transmite, muchas toxinas o drogas pueden causar la disminución de neurotransmisores, como es el caso de la toxina botulínica, la cual ella bloquea la liberación de acetilcolina. Y también hay sustancias químicas que pueden alterar a los receptores, como es el caso de la miastenia grave, en el cual los anticuerpos bloquean a los receptores nicotínicos de acetilcolina. Todas las células o todas las neuronas reciben impulsos o estímulos tanto positivos como negativos, que ellas van a encargarse de integrarlas, y ellas se encargan de integrarlas en patrones de estímulos diferentes. Entonces, es así como una neurona puede establecer sinapsis con otras neuronas o células efectoras. En el caso de la periferia, se establecerán sinapsis entre neuronas y neuronas, o entre neuronas y células efectoras, como es el caso del músculo. Pero en el sistema nervioso central la disposición es mucho más compleja, porque encontramos a las neuronas aferentes, las cuales traen información desde el encéfalo hacia la periferia, y las neuronas eferentes, las cuales traen información de la periferia hacia el encéfalo o el sistema nervioso central. Entonces, entre estas dos células podemos encontrar lo que es las denominadas interneuronas.
Estas interneuronas son neuronas pequeñas de axón corto, las cuales tienen a su cargo el análisis de la información sensitiva o del estímulo y almacenan cierta información de este estímulo. Al igual que ellas pueden generar una respuesta refleja a nivel de la médula espinal, porque si bien encontramos que se encuentran, como se observa en la diapositiva, que se encuentran entre las astas posteriores y las astas anteriores de la médula espinal, sabiendo que el asta posterior es el asta sensitiva, mientras que el asta anterior es el asta motora. Por ello, ellas pueden generar una respuesta refleja. ¿Qué es una respuesta refleja? Un ejemplo claro sería que cuando tenemos un calor cerca o fuego cerca, una respuesta refleja sería alejarse. Entonces, el estímulo llega por medio de la piel, que es captado por esos receptores cutáneos y son llevados hacia el asta posterior de la médula espinal, donde luego, al llegar a la interneurona, se produce el reflejo de alejarse. Y entonces, este reflejo de alejarse es llevado hacia el asta anterior, que controla a los músculos, y es aquí donde se produce que los músculos del lado que se encuentren cerca del fuego se contraigan, mientras que los músculos del otro lado o del lado opuesto se flexionen. Esto es para generar la huida. Entonces, estas sinapsis se pueden establecer entre las dendritas y el axón de las neuronas, o entre el axón y el axón, o entre cuerpo y cuerpo, o dendritas o dendritas. Y todo esto va a depender de la naturaleza de la red neuronal que se crea y su función, y la naturaleza también de las neuronas. Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. A continuación, yo les voy a hablar sobre qué son los tejidos musculares. Los tejidos musculares son un conjunto de fibras musculares que se superponen una sobre otra, permitiendo así la contracción y a su vez el movimiento y la fuerza que este mecanismo conlleva. Los tejidos musculares contienen células especializadas en la contracción. Actividades como respirar, sonreír, correr, saltar e impulsar toda la sangre a través de nuestro cuerpo se lleva a cabo gracias a la contracción concentrada de las células y las fibras musculares. El sistema musculoesquelético es aquella estructura que le otorga a los seres vivos forma, movilidad y estabilidad. Y está constituida a través de todo el sistema óseo, músculos, articulaciones, cartílagos, ligamentos, tendones, cartílagos y tejido conjuntivo. ¿Cómo se llaman las células que forman el tejido muscular? El tejido muscular está formado por unas células contráctiles llamadas miocitos. Los miocitos son unas células especializadas que utilizan ATP o energía química, que generan movimiento gracias a la interacción de proteínas contráctiles como la miosina y actina. Clasificación del tejido muscular. Dependiendo su forma, estructura y el lugar en que se encuentren, el tejido muscular puede dividirse en músculo estriado y músculo liso. Un dato curioso es que bajo un microscopio el músculo estriado presenta bandas transversales, mientras que el músculo liso sin bandas. El músculo liso se encuentra y forma parte de las paredes de los órganos internos, como lo son el útero, la vejiga, órganos digestivos y los vasos sanguíneos. El músculo estriado, o también llamado músculo voluntario, debido a que son los únicos músculos que se pueden mover a voluntad, son los responsables del movimiento del esqueleto. Un tipo de músculo estriado es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es aquel que se encuentra adyacente en las paredes del corazón. Y el músculo cardíaco, al igual que el músculo liso, entran en la categoría de músculos involuntarios, ya que estos no están bajo ningún control voluntario. ¿Qué función tiene el tejido muscular?
Debido a que el tejido muscular se encuentra en diferentes partes del cuerpo humano, tiene muchas funciones. Les mencionaré las más importantes para el ser humano y su funcionalidad. Movimientos voluntarios de cabeza, cuello, brazos, tronco y piernas. Contracción de las fibras del corazón, permitiendo así un bombeo de sangre y circulación constante. Movimiento peristáltico, que consiste en un movimiento involuntario del aparato digestivo para realizar la digestión. Y por último, crea una capa gruesa de tejido y célula para la protección de órganos internos. Por último, el tejido muscular. Las células en nuestro organismo pueden llegar a desencadenar una serie de procesos para la realización de una regeneración del tejido muscular, pero dependiendo el músculo, la capacidad regenerativa puede variar, como por ejemplo el tejido muscular esquelético, que a través de terapias y técnicas puede volver a regenerarse, pero a diferencia del tejido muscular cardíaco, una vez afectado no suele regenerarse. Y por último, el tejido liso. Existen órganos como el hígado que a través de operaciones quirúrgicas puede llegar a regenerarse, pero la mayoría no tiene la capacidad de regenerarse en su totalidad para volver a funcionar de manera correcta. Muchísimas gracias por su atención. Espero verlos pronto.